las aplicaciones a la electrónica y el modelado teórico de nanoestructuras. Vemos que la tecnología actual de la microelectrónica se ha aplicado al mundo moderno de una manera increíble. Tenemos tecnologías que se han incorporado a nuestro estilo de vida cotidiano, como las computadoras, las pantallas de entretenimiento, las tabletas y los teléfonos celulares. Tenemos estas tecnologías con las cuales convivimos día a día y las cuales podemos interactuar inclusive con gente al otro lado del planeta. Pero no siempre fue así. Si recuerdan, desde hace unos años la tecnología ha ido evolucionando a un ritmo vertiginoso. Hasta hace pocos años el concepto de una tablet era difícil de imaginar y ahora casi todo el mundo tenemos de menos una tablet. Bueno, al menos todo el mundo que tiene presupuesto para tenerla tiene una tablet. Esto se dio gracias a lo que le llamamos la ley de Moore. La ley de Moore nos dice que cada cierto tiempo va aumentando de una manera, por así decirlo, exponencial, el número de transistores que hay en un chip. Si vemos, la tendencia ha sido constante, se ha cumplido esta predicción al pie de la letra. Si se dan cuenta, si trazamos una línea aquí, durante todos estos años se fue desarrollando conforme a esta tendencia, porque esta es una escala logarítmica, si se dan cuenta, el desarrollo de los números de transistores en el chip. Pero si se dan cuenta, ya a partir de aquí no hay una tendencia que podríamos decirle puramente lineal. Si se dan cuenta, la curva se está empezando a aplanar. Esto se está dando debido a que se están llegando a límites físicos que no se pueden evitar dentro de nuestra tecnología actual. Al hacer cada vez más pequeñas las pistas litográficas, vamos a tener limitaciones físicas en cuanto al calor que transportan los electrones y en cuanto a otros tipos de problemas que conlleva hacer cada vez más pequeñas las pistas que conectan a los transistores entre sí. Entonces, ¿qué es lo que te sigue? ¿Qué tenemos que aspirar? Tenemos que aspirar a cambiar de paradigma. O cambiar de paradigma de la electrónica actual o crear una nueva electrónica. Y hay compañías muy importantes que están pensando en lo segundo, crear una nueva electrónica, un nuevo paradigma, por ejemplo, en la computación cuántica y lo que se le llama la supremacía cuántica. Una computadora cuántica que pueda superar en cualquier faceta a una computadora normal. Porque ahorita existen computadoras cuánticas, pero no hay algunas cosas que las computadoras clásicas hacen mejor que dichas computadoras cuánticas. Aún así, el desarrollo de la computación cuántica puede llevar a un incremento exponencial en las capacidades de cómputo que tenemos actualmente, y lo cual nos permitiría solucionar problemas que eran antes inverosímiles de pensar. Ahorita podemos solucionar problemas que antes era muy difícil pensar que se podían solucionar en el pasado, y ahora es relativamente sencillo. Entonces, por ejemplo, nosotros en el grupo de investigación en nanociencias nos dedicamos a hacer modelado teórico de la materia a la escala nano. Vamos a ver en un momento qué significa eso. Entonces tenemos que hacer varias aproximaciones para llegar a un comportamiento más o menos similar a lo que se va a ver en el mundo real. Aquí Google lo que nos dice es que ya pudo simular de manera exacta una molécula por primera ocasión. Nosotros como físicos, con nuestra computadora cerebral, podemos calcular solamente el átomo de hidrógeno de manera exacta. Y la computadora de Google lo hizo, la computadora cuántica lo hizo en un tiempo finito. Y eso es increíble. Ahora hablemos un poco de los materiales que
están detrás de toda esta tecnología, de los materiales que van a impulsar esta tecnología o que impulsan estas tecnologías, tanto las actuales como las nuevas. Vemos que los materiales los podemos dividir en aislantes, conductores y los materiales que más nos interesan en la electrónica, los semiconductores. Son materiales que son aislantes, que no conducen la electricidad, salvo que se les aplique algún estímulo de calor o algún estímulo energético. Entonces empiezan a conducir electricidad, y gracias a ello tenemos los switches digitales y tenemos un montón de cosas que nos permiten realizar lo que es la electrónica. Pero dentro del silicio están los átomos de silicio, y estos átomos de silicio están acomodados de cierta forma para darle sus características, una forma que le llamemos la forma del diamante. Entonces tenemos que hablar un poco sobre el diamante. El diamante, ustedes lo ven, es transparente, es un material aislante por excelencia. ¿Cómo se ve el diamante en la escala atómica? Pues bien, uno dirá, ¿cuál diamante? Hay varios tipos de diamantes. Si se dan cuenta, todos estos son diamantes y tienen distintos colores. ¿Por qué es que cada diamante tiene un color distinto o una forma distinta? Pues bien, esta es la forma en cómo está el arreglo de los átomos dentro del diamante, que nos da esto. Si nosotros cambiamos o hacemos un pequeño defecto en nuestro diamante, si le ponemos nitrógeno por ejemplo, cambia de color a color amarillo. Si le ponemos otro defecto, como por ejemplo el boro, cambia de color a color azul. Y la electrónica actual se basa en el silicio, que tiene la misma estructura de diamante, nada más que debido al que el átomo de silicio tiene otras características, no es un aislante puro, sino es un semiconductor. Entonces a ellos, al silicio y al germanio, que son los materiales de la electrónica actual, lo que les hacemos es una especie de dopaje, que es igual meterle impurezas para alterar sus propiedades electrónicas, y con eso tenemos la electrónica actual. Entonces ahora vámonos a algo importante. Decimos que nosotros hacemos modelado de las estructuras a un nivel nano. ¿Por qué es importante el nivel nano? El nivel nano es el nivel donde se están dando este modelado de los defectos, o es donde se está dando estos defectos de la estructura para cambiar sus propiedades. E inclusive ya ahora tenemos la capacidad de cambiar las propiedades inherentes del material al hacerlo nanoestructurado. ¿Qué viene siendo nano? Viene del griego nanos, que significa enano. Representa la billonésima parte de algo. Por ejemplo, nanómetros es 10 a la menos 9. Si comparamos tamaños, una hormiga mide de 2 a 25 milímetros. Una bacteria mide de 0.5 a 5 micrómetros. Los nanoalambres o las nanoestructuras miden 1000 veces menos que una bacteria. Son increíblemente pequeños. Vamos a verlo en otro contexto, vamos a verlo un poco más dinámico. Muy bien, aquí tenemos, por ejemplo, la escala de los metros. Aquí tenemos poco menos de un metro un balón de básquet, una regla, una tetera. Si nos vamos más abajo tenemos una musaraña, el colibrí estaba por ahí a la derecha en la parte superior, a la izquierda en la parte superior. Ahora si nos vamos a los decímetros, huevo de gallina, fósforo, canicas, minas de lápiz, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí en los centímetros tenemos semillas de girasol, agua-nieve, una hormiga, hormigas grandes, grano de arroz, algunos granos de arroz un poco grandes. Si nos vamos ahora a los milímetros, tenemos el ácaro de polvo, un grano de arena, el píxel LCD. Si nos vamos un poco más abajo, vámonos 1000 veces más abajo que un ácaro de polvo. 1000 veces más abajo, vean, pasamos gotas de niebla, el núcleo de la célula, glóbulos rojos, la bacteria de E. coli. ¿Qué tenemos en los micrómetros? 1000 veces menos que un ácaro de polvo.
Tenemos el virus más grande, la longitud de onda de la luz violeta, el mimivirus, algunas bacterias, bacteriófagos. Y ahora va unos 1000 veces más pequeño que el virus más grande. Si se dan cuenta, por ahí pasamos el ADN en 10 a la menos 8. Estamos ahora en 10 a la menos 9. O muy cercanos a 10 a la menos 9. Tenemos moléculas, tenemos la hélice alfa, el átomo de cesio, la molécula de agua está un poquito más abajo. ¿Se dan cuenta la cantidad de cosas tan pequeñas que hay en nuestro universo? Es tan pequeño lo que estudiamos en el grupo de investigación en nanociencias que no es posible verlos con un microscopio. Solo con un microscopio electrónico, y hasta eso microscopios electrónicos avanzados. Tenemos la buquibola, que es un tipo de nanoestructura, y los nanotubos de carbón, que es otro tipo de nanoestructuras. Una vez revisado eso, vemos cuáles son los dos efectos principales del mundo nano. ¿Por qué el mundo nano nos fascina tanto? Ya vimos uno, que cambiando un poco de la estructura, llegamos a colores distintos de un material transparente, que eso es bastante llamativo. Los dos principales efectos del mundo nano son los efectos de superficie y los efectos de confinamiento cuántico. ¿Por qué la superficie? En el nanomundo, si lo analizamos, agarremos un cubo de 1 centímetro por lado. Su superficie total sería de 6 centímetros cuadrados. Si ese cubo lo dividimos en cubos de 1 milímetro de lado, vamos a tener 60 centímetros cuadrados de superficie total. Ahora este cubo de 1 centímetro de lado vamos a dividirlo en cubos de 1 nanómetro de lado. ¿Saben cuánta superficie tenemos? 60 millones de centímetros cuadrados. 60 millones de centímetros cuadrados. O sea, 10 millones del orden de... por 10 millones la superficie que tenía en un principio. 6 por 10 millones. Entonces es una cantidad bestial de superficie. ¿Para qué nos puede servir esa superficie? Pues podríamos tener sensores mucho más sensibles, valga la expresión, que los sensores que tenemos en la actualidad, con una superficie reactiva mucho más amplia. ¿Qué tan amplia es esta superficie? La superficie en 4 gramos de nanotubos de carbón equivale a la superficie de un campo de fútbol americano. O sea, con algo que puedo levantar fácilmente en mi mano, tengo la misma superficie que tiene un campo de fútbol americano. Es demasiado extensa la superficie. Entonces, podemos tener que esa superficie va a interactuar con cualquier cosa y va a cambiar las propiedades de mi material. Y ahora hablemos de confinamiento. Nosotros confinamos muchas cosas en nuestra vida. Por ejemplo, confinamos ríos para que no se salgan de su cauce. Confinamos el Metrobús para que no se salga de su carril. Y confinamos a personas para tenerlas en un lugar determinado. Nosotros cuando confinamos, ¿qué es lo que hacemos? Queremos conservar una cosa en un lugar determinado. Confinamiento cuántico es confinar cosas a un nivel cuántico. En el hacer que los materiales, sus dimensiones se reduzcan, al menos en una de sus dimensiones, a la escala nanométrica. Entonces tenemos materiales 0D, donde reducimos 3 de sus dimensiones a la escala nanométrica, o sea, hacemos pelotitas con diámetro nanométrico. 1D hacemos pelos, hacemos nanoalambres, hacemos tubos que tengan un diámetro del tamaño de nanómetros. O capas, tenemos películas que tengan un espesor de pocos nanómetros, de 1 o 2 átomos inclusive. Entonces, al confinar estas estructuras van a cambiar sus propiedades. Por ejemplo, las estructuras 1D, que es como si fuera el Metrobús, que solo va en una dirección, hacia adelante o hacia atrás, dependiendo de cómo lo veas en la calle. Son como los nanoalambres. Estos nanoalambres tienen propiedades fascinantes, tienen propiedades que nos permiten cambiar sus características ópticas, sus características electrónicas. Materiales que no emitían luz o no eran capaces de emitir luz, de repente se hacen capaces de emitir luz, como es el silicio. O los nanotubos, inclusive los nanotubos de carbón han sido materiales ampliamente estudiados.
se dice que inclusive en la época prehispánica había desarrollos de nanotubos de carbón, accidentales por supuesto, pero había estudios para, este, no estudios, sino que se utilizaban en la vida cotidiana, en los comales. Los nanotubos de carbón tienen aplicaciones muy interesantes. Por ejemplo, se puede enfriar el agua al instante al meterla en el nanotubo de carbón debido a la diferencia de diámetros y a la presión que se hace dentro del nanotubo de carbón. Entonces, también sirve para transporte de medicamentos, entre otras cosas. Este mundo es fascinante. Dentro de las alteraciones que tiene el confinamiento cuántico, aquí vemos oro. Habían visto oro azul anteriormente, pues este es oro. Nada más que son nanopartículas de oro, a las cuales se va cambiando su diámetro. Se les va cambiando su confinamiento cuántico. Y vean que al cambiar su confinamiento cuántico cambia una propiedad muy importante de ellas. Bueno, importante dependiendo de su aplicación. Cambia su color. Entonces, podemos cambiar las propiedades ópticas de un material con el confinamiento cuántico. Entonces, con este nanomundo podemos hacer varias aplicaciones. Podemos intentar aplicaciones que ya se están viendo en la actualidad. Y algunas que inclusive ya estaban. Dentro del nanomundo están cuestiones cuánticas que ya se aplican. Por ejemplo, están los diodos túnel que utilizan el efecto túnel cuántico. Entonces, vamos a ver rápidamente de la mecánica cuántica. Es un mundo increíblemente complejo, pero increíblemente apasionante. La mecánica cuántica es una ciencia, es una rama de la física que se desarrolló, por así decirlo, recientemente en comparación a las otras ramas de la física, que realmente estudian cosas que pasan al nivel nanométrico o inclusive más abajo, donde las cosas dejan de ser determinísticas y se convierten en probabilísticas, como lo es el famoso gato de Schrödinger, o la dualidad onda-partícula, donde las partículas se comportan como ondas y las ondas se comportan como partículas, dando lugar a efectos como el efecto túnel, donde si ustedes corren hacia una pared en la mecánica clásica, pues se estrellan contra la pared, y en la mecánica cuántica tienen una probabilidad de atravesar esa pared. Es increíble. E igual, nos rompe la percepción que teníamos anteriormente sobre lo que era el átomo. El átomo no es este sistema planetario porque las leyes de Maxwell nos dicen que este sistema planetario colapsaría debido a que hay una carga en movimiento que está radiando. Entonces, ¿por qué el átomo se sostiene? Se debe a cosas de la mecánica cuántica, que si ustedes tienen curiosidad, pues tendrán que entrar a nuestro grupo para poder que les podamos orientar respecto a esto. Entonces, estos efectos de la mecánica cuántica nos permiten ampliar las propiedades de nuestro cómputo actual. ¿Por qué? Porque si utilizamos partículas cuánticas en lugar de utilizar toda una serie de electrones, como lo hacemos, que es la corriente eléctrica, tenemos una capacidad de almacenar información increíblemente vasta. ¿Por qué? Porque las partículas cuánticas, si los imaginamos como un bit, tenemos el bit 0 y el bit 1 por separados. Las partículas cuánticas tienen el bit 0, el bit 1 y el bit 0, 1 al mismo tiempo, o el bit 1, 0 y el bit 1, 1. A estos le llamamos superposición de estados. Entonces, la capacidad de información que puede almacenar un bit cuántico es mucho mayor a un bit clásico, lo cual permite que podamos hacer computación a una escala mucho mayor a la que podíamos hacer anteriormente, como lo vimos en las diapositivas anteriores. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, la spintrónica, en la cual el spin del electrón va a ser mi bit. Spin hacia la derecha 0 y spin combinado derecha-izquierda es 1. Pero para hacer spintrónica necesito materiales para hacer spintrónica. ¿Y cómo voy a determinar estos materiales? Necesito determinar las propiedades de estos materiales. Y por ejemplo, un material que es muy prometedor para la spintrónica son los nanoalambres. Este es un nanoalambre de germanio que se utiliza en una que se llama válvula de spin. Entonces, existe computación cuántica basada en nanoalambres semiconductores.
que se utilizan tanto como emisores de partículas cuánticas como guías de onda. Y hay otra forma de hacer esta computación cuántica, que no sea con electrones, también se puede hacer con fotones. ¿Y cuál es la ventaja de los fotones? Se mueven a la velocidad de la luz. Tendríamos computación a la velocidad de la luz. Entonces ya hay varios desarrollos experimentales al respecto, pero aún así no se comprende muy bien este fenómeno. Entonces lo que nosotros estudiamos, o parte de lo que nosotros estudiamos aquí en nuestro grupo, es determinar si es posible que otros materiales tengan este fenómeno y cuáles son los mecanismos físicos de este fenómeno. Aquí tenemos nanoalambres de diamante que hacen este mecanismo de emitir fotones, fotones únicos, o sea, de a fotón en fotón, que el fotón es la unidad mínima de la luz. Y sin embargo son de diamante, entonces va a ser caro. Entonces hay que ver formas de cómo reducir los precios para tener una tecnología, y sobre todo una tecnología que funcione a temperatura ambiente. Si ustedes no lo saben, Google, su computadora tiene que trabajar al cero absoluto porque está hecha a partir de pares de Cooper, que son superconductores. Otro desarrollo que se beneficia de las nanoestructuras es el de las baterías. Ustedes sus baterías a los 2 años ya dejan de funcionar como funcionaban antes, se empiezan a descargar mucho más rápido que antes, y esto es porque se degradan los materiales que están en los electrodos de estas baterías. Entonces, una forma para evitar esa degradación y para aumentar al mismo tiempo las propiedades de las baterías es realizar una nanoestructuración de estos electrodos. Entonces, eso va a llevar a baterías que tengan 10 veces la capacidad de las baterías actuales, y que estas no pierdan su carga prácticamente nunca, o la pierdan después de 10 años. Entonces, dentro de estas baterías, las nanoestructuras y el estudio teórico de estas nanoestructuras y el estudio teórico de cómo interacciona el litio en estas baterías es de suma importancia para mejorar estas baterías, y es el primer paso para mejorar estas baterías. Entonces, hay igual, como les dije, películas que tienen un átomo o pocos átomos de espesor. Por ejemplo, grafeno, una de las más populares, que ganó el premio Nobel en su tiempo. Entonces, como es pura superficie, podemos hacer sensores a partir de esas capas. Por ejemplo, sensores de cuestiones biológicas. Aquí tenemos varios sensores varias propuestas de sensores para cuestiones biológicas, utilizando grafeno como material sensor. Detección de proteínas, donde aquí tenemos, por ejemplo, un nanoalambre en el cual se le van apegando los ADNs de las proteínas que queremos detectar y van cambiando sus propiedades electrónicas. De igual forma tenemos sensores de virus, que es algo que queremos tener en este momento, que tenemos nanoalambres con algunas cosas pegadas en su superficie que nos pueden ayudar a detectar virus. Sensores moleculares, sensores de moléculas tóxicas, por ejemplo en el ambiente, que nos permitan detectar hasta un pequeño aumento de estas partículas nocivas. O detección de drogas. Si alguien va con su termo en el aeropuerto y quiero saber si tiene una droga, pues puedo utilizar la nanoestructuración para que esto sea mucho más preciso y mucho más confiable. E igual sensores ópticos. Si ven, este es un ejemplo bastante claro como en el aire tiene un color y en el etanol tiene otro color, y esto se hace mediante una nanoestructuración que se llama materiales nanoporosos, donde se hacen cavidades de tamaño nanométrico a nuestros materiales semiconductores. Energía solar, celdas solares. Podemos atrapar la luz que llega del sol
y aumentar así la eficiencia solar, porque saben que la eficiencia de las celdas solares es muy baja y por lo tanto no se ha podido adaptar o no se ha podido adoptar esta tecnología del todo, porque sigue siendo bastante cara. Entonces ya hay algunos desarrollos experimentales, pero el punto aquí es que no hay muchos modelos teóricos, y los modelos teóricos son la base fundamental por la cual podemos llegar a estos desarrollos experimentales posteriormente. Entonces, algo que queremos aclarar muy fervientemente es que va a ser 99% seguro que no van a salir con nada experimental de aquí. Nosotros nos dedicamos a modelado teórico de estos materiales. Y ustedes dirán, ¿qué chiste tiene hacer modelado teórico? Pues bien, ¿por qué son lo importantes los modelos teóricos? Si les digo ahorita, construyan una casa, pues a lo mejor logran construir algo, pero que no va a aguantar ni siquiera. Al primer temblor se va a derrumbar. ¿Por qué? Porque no tienen las bases teóricas de lo que se necesita para construir la casa. O vamos al espacio, que es lo que harían, atarían un montón de cohetes a una silla y pues enciendan los cohetes y a ver si llegamos al espacio, como gente que está tratando de probar que la Tierra es plana y pues que en paz descanse. Entonces, si vamos al espacio con modelos teóricos y sabemos la física, podemos llegar a una realidad experimental mucho más rápido que si no supiéramos la física. Entonces, siempre en las partes de desarrollo tecnológico nunca se ve la parte teórica, porque siempre lo más llamativo ya es lo más experimental. Sin embargo, la parte teórica siempre estuvo ahí, siempre le dio fundamento a lo experimental. Si ustedes llegan a alguna parte y les dicen, denme 10 millones de dólares, yo ahorita armo un prototipo que me va a hacer una batería 10 veces más eficiente que la batería actual, te van a decir, así como te los voy a dar, ¿qué pruebas tienes de que lo puedes hacer? Ahí es donde viene su modelo teórico. Dicen, yo tengo aquí un modelo teórico que me dice que es posible que con nanoalambres de arsenuro de galio voy a tener baterías mucho más eficientes. Y esta es la metodología que utilicé y este es el modelo y vean los resultados. Entonces ya alguien puede invertir mucho más fácil en eso que si ustedes llegan con puro experimental o llegan pensando que solamente las cosas son experimentales. Siempre hay un fundamento teórico. Y ahora algo, ya entrando un poco más en tema en lo que vamos a estudiar, hay algo muy fascinante en esta área, que es altamente multidisciplinaria. En otras palabras, hay un montón de disciplinas que se juntan: la ingeniería en computación, ingeniería en electrónica, matemáticas, física, química, etcétera, etcétera. Ustedes van a salir siendo multidisciplinarios si se acogen a esta línea de investigación. Inclusive aquí hay cosas de inteligencia artificial, es algo que su servidor, que yo, quiero entrar a hacer desarrollos, pero no he tenido tiempo por estar haciendo otra clase de investigaciones. Pero si alguien se ofrece decir, yo quiero hacer machine learning para descubrir materiales, por ejemplo para emisión de un solo fotón, pues adelante, y estaríamos ahí trabajando en eso. La mecánica cuántica es cálculo integral, ecuaciones diferenciales, transformada de funciones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la matemática ustedes la saben de la ingeniería, nada más es cosa de cómo reenfocarla a la mecánica cuántica y la conceptualización. Pero no es fácil, pero tampoco es imposible, tampoco es muy difícil. Tampoco es extremadamente difícil. Es difícil, sí, pero no es extremadamente difícil. Entonces, aquí rápidamente vemos algunos de los modelos que hacemos. Por ejemplo, estos son los modelos de nanoalambres. Y aquí vamos a ver algunos resultados de lo que se calcularía si ustedes quieren entrar a esta línea. Entonces, por ejemplo, tenemos estos nanoalambres. Tenemos propiedades vibracionales, cómo vibran las estructuras a escala nanométrica. Todas estas gráficas no voy a decir de qué se tratan. Tenemos es de nanoalambres para emisión de fotones únicos, como los orbitales, como los electrones se acomodan
para la emisión de fotones únicos, materiales que se llaman perovskitas, que son la punta de lanza en las celdas solares en estos momentos. Aquí vemos un poco de cómo vibran los nanoalambres en la nanoescala. De igual forma, tenemos nanoalambres aplicados a las baterías de litio. Aquí se ve a la izquierda cómo el litio se acomoda dentro de un nanoalambre y cómo puede cambiar sus propiedades hasta mecánicas cuando se le mete litio en la estructura del alambre. Y se ha visto que al meterle litio, aunque se deforme un poquito el alambre, es mejor sus propiedades mecánicas y físicas que si no fuera un nanoalambre. Igual tenemos para germanio. O sea, hay muchas cosas que se pueden realizar. Entonces tenemos la estructura de bandas de fonones. Tenemos todos estos trabajos. Algunos de estos publicados en revistas. Si vean el título de la revista Microelectronic Engineering, para los que digan es que esto no es de microelectrónica, sí es de microelectrónica. Tenemos publicaciones en esta revista que es de microelectrónica, de ingeniería en microelectrónica. Entonces, para que se convenzan que realmente esto es microelectrónica a largo plazo, y ustedes van a estar preparados para un salto en la tecnología, el salto que va a dar la tecnología en un futuro próximo. Entonces, aquí hay más sobre los sensores. También tenemos la línea de investigación de los sensores. Nosotros, de hecho es una de las líneas más fuertes en este momento. Podemos investigar qué es lo que le pasa a la superficie de nuestros materiales cuando se le acercan distintas moléculas. Entonces, con eso podemos ver las propiedades que cambian y podemos decir, este material es un buen sensor, este material no es tan buen sensor. Entonces, ¿dónde estamos? Estas son más publicaciones que están en proceso para que vean que nosotros producimos. ¿Dónde estamos? Estamos aquí estamos en la entrada. Bueno, si estuviéramos ahí en este momento, pero en cuanto regresemos a actividades presenciales, ahí estaremos. Esta es la entrada 1, dan vuelta a la izquierda y somos estas dos puertas. Donde se encuentra el Dr. Miguel Cruz es esta puerta y donde se encuentran los demás es la otra puerta. Bueno, muchas gracias por su atención, espero que no haya sido muy tedioso este video y los esperamos para cualquier duda. Les vuelvo a poner los contactos en nuestro correo. Cualquier duda que tengan, cualquier inquietud que tengan, la pueden consultar con nosotros sin ningún problema. Es un trabajo en grupo. Como les dijimos, todo el grupo los va a apoyar. Es como si tuvieran 6 asesores. Entonces cualquiera de los doctores del grupo les puede apoyar cualquier duda que tengan. En general, de hecho aquí está mal. El correo del Dr. Miguel Cruz es con 2 S, es Irison con 2 S. Pero todos los demás están bien, y si quieren comunicarse con él, si no apuntaron bien, cualquiera de los demás podemos redirigirle la información. ¿Qué colaboraciones tenemos? Colaboraciones con el Instituto de Investigaciones de Materiales de Barcelona, España, con el Dr. Ricardo Rurali, la Universidad de Electrocomunicaciones en Japón, de Tokio, con el Dr. Jun Nakamura, y varias colaboraciones con la UNAM, incluso una colaboración con el Instituto Mexicano del Petróleo. Bueno, entonces ahí está la información y espero que se les sea de agrado. Recuerden, si quieren estar preparados al futuro, si a lo mejor no ven las cosas físicas cuando salgan de su maestría, pero van a estar más preparados para el futuro que otros que no hayan tomado esta línea de investigación, porque van a salir con conceptos sobre mecánica cuántica y sobre otras cosas que van a ser cada vez más aplicadas en el futuro. Entonces, es su elección. Ustedes pueden elegir las distintas líneas. Todas las líneas son bastante buenas. Entonces, cualquiera que sea su elección es buena. Nada más les compartimos nuestra línea para que vean que
es lo que hacemos y cómo puede ayudarles a crecer profesionalmente.